Miriam, cuando murió, era una persona de clase alta. Desde siempre tuvo una infancia sin pasar hambre. Amaba, aunque no siempre lo demostraba, a sus dos únicos hijos. Eva Bracamonte, Ariel Bracamonte. Producto de una relación pasada con Marco, del que ya no era pareja. Esta relación nunca gustó a su padre, Enrique Pfeffer Rothstein, de origen judío, nacido en Polonia, que amasó la fortuna familiar con propiedades inmobiliarias. La ruptura entre padre e hija ya no se volvería a arreglar nunca más. El deseo de hacer de su vida una libertad absoluta y disponer de la fortuna familiar le contaminó la mente para siempre. La persona que estáis viendo en pantalla llevó a cabo acciones reales para matar a su padre. Qué curiosa es la vida para que en un plazo de 8 años Miriam aparezca así, conspirando, intermediando para acabar con la vida de su padre, no conseguirlo y ser ella la que acabe así. El asesino, un sicario de Colombia. El arma, el cable de un teclado de ordenador. Muerte agónica de varios minutos por estrangulamiento, de la que se defendió con las uñas. Eva, la hija, ha pasado más de 3 años en la cárcel. Siempre ha sido infantil. Su dictamen psiquiátrico dice así: no presenta trastorno psicopatológico que le impida percibir y evaluar la realidad. Denota rasgos de inmadurez, inestabilidad emocional e inseguridad. Muestra desconfianza y temor que la llevan a la indecisión. Se relaciona con personas de su entorno de manera superficial y distante, tornándose selectiva con sus amistades. Evidencia falta de afecto familiar que la torna solitaria y poco tratable, situación que le causa angustia interna, reprimiendo sus emociones. Esta imagen del día después del asesinato es su pareja homosexual, entrando al chalet dispuesta a quedarse a vivir, cosa que al padre no gustó. Liliana es la variable de la ecuación que justifica la desconfianza, por varios motivos. Es sobrina de Luis Manarelli Rachitov, es miembro del clan Calígula, un grupo de chicos dirigidos por Fernando de Romaña, cuyo asesinato en 1992 supuso un escándalo por lo misterioso del caso. El sicario residía en Argentina, lugar al que acudió ella un tiempo antes del asesinato. El sicario tiene un tatuaje en el cuerpo relacionado con la banda del anterior caso de mafia Manarelli. Liliana fue absuelta. Su dictamen psiquiátrico decía: no presenta indicadores o sintomatología psicopatológica que podría estar interfiriendo en el desarrollo de sus actividades cotidianas. Se muestra individualista, con un alto disimulo social, egocentrismo, así como una limitada tolerancia a la frustración, adoptando una actitud generalmente egocéntrica, por lo que necesita percibirse en forma favorable, características propias de una personalidad de tipo disocial. El móvil del asesinato por lucro como autora intelectual se basa en la siguiente secuencia. El padre de Miriam rectificó su herencia, que en un principio iba en gran proporción de patrimonio
a Miriam, tras el intento de asesinato de su hija Miriam y su mujer Clorinda Salleres contra él, para que esta herencia fuera transferida mejor a su nieta al cumplir 18 años, con la condición de que su madre Miriam cuidara de ella hasta entonces. Una fuerte pelea entre madre e hija, al poco tiempo de resto para cumplir 18 años, provocó que Eva no estuviera de acuerdo en otorgar parte del control de la herencia a su madre, que debido a ser una mujer de fuerte carácter e imposición, incluso homofóbica, demostrado ya con su hijo Ariel, unido a este hecho de que no sabía que su hija era homosexual, llevó a esta a la mala idea de planificar un control de esta herencia millonaria de más de $1 millón entre ella y su pareja Liliana. De los 15 a los 18 años, mi mamá, no me voy a calmar porque he estado en la cárcel 4 años y sigo acá porque tú me estás echando la culpa, entonces no me voy a calmar. Yo no estoy haciendo mi vida en Estados Unidos casada con la persona que amo. No puedo hacer mi vida hace 8 años y no me voy a calmar. Eva embiste arrolladora con una desmesurada fuerza verbal al completo contra su hermano Ariel en un careo después de 4 años de cárcel para demostrar su inocencia, acusándole a él directamente del autor de la muerte de la madre de ambos. Su dictamen psiquiátrico decía: no presenta trastorno psicopatológico o déficit cognitivo que le impidan percibir y evaluar adecuadamente la realidad de acuerdo a su edad. Evidencia un nivel de eficiencia intelectual promedio, examinando que controla sus emociones y actúa con serenidad y cordura frente a su entorno social. Tiende a la rigidez emocional, siendo en sus contactos insensible, frío. Sentimentalmente no se le observa conmovido por la pérdida de la figura materna. Sin embargo, refleja exagerada preocupación por su futuro y por la administración de sus negocios. Es dependiente e inestable emocionalmente, sobre todo con personas de su mismo sexo y mayores de edad en quienes busca seguridad y protección. Psicosexualmente se identifica con su rol de género, pero presenta dificultades con respecto a su orientación sexual. Tú hacías que te recojas 3 o 4 cuadras de la casa. A los dos nos recogía. Déjame hablar. Nunca me recogió a mí sola. Siempre nos recogía a los dos juntos. ¿Y por qué no declarar? Doctora, ella ya tuvo su tiempo, ahora me toca contestar, me está interrumpiendo constantemente. Pero se acerca el micrófono a la cara. ¿No me puedo sacar el micrófono en la cara? Por favor, guarde silencio, Sí, doctora, no voy a proceder con esta diligencia. No puedo proceder con esta diligencia. Esta imagen del día después del asesinato es su pareja homosexual entrando al chalet dispuesta a quedarse a vivir, cosa que al padre no gustó. Julio representaba el único apoyo que tenía el hijo. Mintió a la policía diciendo que era profesor de teatro y sobrino de la actriz Denise Moscol y amigo de Coco Marusic, trabajando en un programa de frecuencia latina. La policía descubrió que se apodaba Julius. Trabajando en un bar homosexual, leía el tarot y era conocido por buscar conquistas rentables de dinero fácil. Su dictamen psiquiátrico decía: no presenta trastornos psicopatológicos o déficit cognitivo que le impidan percibir y evaluar adecuadamente la realidad. Evidencia un nivel de eficiencia intelectual promedio. Denota ansiedad, tensión y preocupación ante los estímulos negativos del medio ambiente que lo rodea. Reacciona de manera evasiva cuando la situación se le torna difícil. Tiende a ser manipulador y persuasivo. De baja autoestima. Goza de relacionarse con personas de menor edad, con actitudes egocéntricas e histriónicas, exagerado en el apego a las amistades, sobre todo cuando puede obtener algún beneficio de la situación presentada, de emotividad generalizada y excesiva, vivaz y dramático, pudiendo al principio seducir a sus conocidos por su entusiasmo y su actitud de seductor. Se identifica con su rol de género, evidencia conflictos sexuales. Por eso es que tu ropa ni siquiera Es un estaba mentiroso. sucia. Que no le haya puesto una mano abajo Tu de ropa mano ni significa que no me haya importado. Tu ropa ni siquiera estaba ensangrentada. No tenías ni siquiera una mancha de sangre. Cuando viste a tu madre ensangrentada, ni siquiera te acercaste a besarla y a decirle adiós. Perdón, y el hecho de que tú te hayas bañado en sangre.
Se nota que había manchas en tu cuarto, ¿eso te vuelve a ti mejor hijo? No he terminado, ¿Llenarte de doctora, sangre no he te vuelve terminado, mejor hijo? no he terminado. Guarde usted en silencio, compórtese como debe de ser, no está en un mercado. Déjame hablar, respeta. Sí, La como misma tú me respetaba a mí la todo misma este tiempo, actitud que tienes no ahorita, puedo respetar a un la mentiroso y misma probable actitud que asesino, no tienes puedo. ahorita, No puedo es la respetarte cuando hay actitud que mensajes tenía con mi tuyos madre. con licencia profesional. La misma No puedo actitud que respetar, tienes no puedo ahorita, respetarte. así- No te puedo así te respetar. comportabas Ahora con mi que dudo madre. si tú has asesinado a mi Así madre, te no te puedo comportabas con mi respetar. madre. El mismo comportamiento tenía con mi madre. ¿Acaso usted asesinó a la difunta, a la señora Miriam? ¿Cómo llega a ese domicilio? Vea, si quieren que yo les diga cómo llego ahí, pido un careo con el que le digo y con Julio Moscol, y les digo cómo llegué a esa casa. ¿Usted quiere que venga el señor Moscol para que le Y el diga? señor Augusto Gavilán. Recuerdo perfectamente nuestra reunión, estaba también Liliana presente, quien ahora se sabe que es inocente. Y recuerdo perfectamente que tú no solamente nos pediste que mintiéramos sobre cómo nos conocimos. Julio Moscol, no sé si tú lo sabías o no, nos mintió de que él daba clases de teatro en la Católica y supuestamente por eso era el nexo conmigo, que yo lo había conocido en la Universidad Católica, encima antes de haberme ido de viaje y que luego yo te lo había presentado, lo cual era absolutamente falso, porque como estás diciendo ahora, tú me lo presentaste. Yo recuerdo perfectamente, en mucho más de una oportunidad, que mi mamá te pegaba, te perseguía por las escaleras, tú te ibas llorando a tu cuarto y yo me echaba contigo y te decía cariñito, Ariel. Recuerdo perfectamente yo diciéndote ya, no te preocupes, eventualmente ella lo va a entender. Y si es más, recuerdo que desde Israel yo te decía, Ari, vente a Israel, acá no vas a tener problemas. Mamá va a tener que entender que tú has elegido hacer tu vida acá, que es una sociedad que va a entender mucho mejor este tema y no tienes por qué vivir así, con mi mamá pegándote y maltratándote todos los días. Y recuerdo también que tú no quisiste ir. Que me da pena que mientas sobre mi madre. Mi madre no está viva. Y estás planteándola como un animal. Señor Moscol, yo no estoy mintiendo y no estoy planteando como un animal a nadie. Yo amaba a mi madre mucho más que tú, que eres un mentiroso y un probable asesino. Eso hace hoy. Lamentablemente hace años no lo sabía para defenderme así. Guarde usted la calma, no puede comportarse de esa manera. No, son años que mi hermano me está acusando. Su madre se puso muy alterada. Yo no quiero que esto que te voy a contar se lo vayas a decir ni a tu familia, ni a tu mejor amigo, absolutamente a nadie. Yo no quiero que nadie sepa esto porque esto es una vergüenza para la familia. Y comienza a gritarle a Ariel que baje. No, al cabo de un rato baja Ariel y dice, siéntate, cuéntale a tu padre lo que a mí me has dicho. ¿No? Entonces Ariel no hablaba, ella eso la sacó de quicio. Miriam se para, lo agarra de los pelos así, le comienza a tirar de manazo. Cuéntale pues, maricón de mierda, lo que me has dicho a mí, qué cosa eres, ¿no? Absolutamente. La herencia de mi madre y están felizmente los documentos que espero que no puedas que no hayas sabido tergiversado igual que otros. La herencia de mi madre era de aproximadamente $800.000. Los dos locales que tú has aceptado ahorita hayan estado con juicios, ¿no? Porque sabemos que la mayoría, incluso la empresa en ese momento tampoco estaba bien, ni una de las propiedades estaba de todo bien, pero lo que tú mismo has aceptado ahorita suma un aproximado de $700.000 y que tú sabes que has vendido esas propiedades incluso mucho más caras, o sea que debes haber obtenido alrededor de $1 millón después de venderlas. Entonces tú sabes perfectamente que si no fue el 80% fue el 90%. Y que a mí no me importó en ese momento porque tenía a mi abuelo y porque no quería trabajar contigo porque no nos soportábamos. Entonces como no quería que tú tengas nada que ver con la empresa, preferí que tú solamente me cedas tu 3% de la empresa, porque el otro 97% ya era mío gracias a mi abuelo, y que tú te quedes con 2 locales y una cuenta en el Israeli Discount Bank de un montón de plata. Por eso preferí eso. Primero, me estás acusando de tergiversar pruebas y me estás difamando. Segundo, tú recibiste un terreno en PIB. Segundo, un local Invadido. un local en la Plaza de la Bandera que lo vendiste a mi tía Sara. Tercero, un local en Chaclarríos. Esos locales ya los vendiste. ¿En cuánto estaban valorados esos locales? Cuarto, recibiste más de $100.000 de la cuenta de Estados Unidos, Israeli Discount Bank. Yo recibí $35.000 de esa cuenta para pagar una letra de un terreno. Haz tus cuentas. Acá tenemos los expedientes, que se revisen los expedientes. Y si es mentira, estás difamando. Sí, absolutamente. Ahora tú dices que sí, que mi mamá que pensaba en qué problemas podría haber. No, la mejor seguridad para todo el dinero, tanto lo que mi abuelo había dejado como todo lo del dinero que podíamos tener en ese momento como familia, era más. No era un testamento que te menciona a ti y a mí, no.
no. Y tú, yo y mi mamá sabíamos eso, que la mejor seguridad de todos los bienes que teníamos era ella, y era el trabajo que yo iba a tener. Ella no sabía que le iban a matar, ni sabía que iba a pasar todo, así que es absolutamente falso, y felizmente mi papá lo sabe, y no va a mentir, y felizmente hay otros testigos que lo saben, que mi mamá ya estaba pensando que le iba a pasar algo o en dejar un testamento, porque tú eras menor de edad y yo tenía 18 años. No tenía ningún sentido en ese momento pensar en tantos años después, tenía 50 años. Si mi madre hubiese tenido en ese momento 60, 65, un poco más de edad, hubiese tenido sentido que claro, esté pensando en eso y empiece a pensar en si le pasa algo. Pero tenía 50 años. No estaba ni siquiera remotamente pensando que le pase nada ni en hacer testamentos. Tú señalas a Marco Bracamonte como tu testigo cuando trabaja para tu empresa. Segundo, mi madre, y gracias a Dios tenemos ese video que tu abogado no quiere dejar ver, y que gracias a Dios los vocales han decidido que sí vamos a poder ver. Está más que claro, yo tengo las pruebas, el expediente tiene las pruebas, no tengo nada más que decir. Gracias a Dios los magistrados son abogados y saben que hay una gran diferencia entre la división de unos bienes de una herencia y la escisión de una empresa. Efectivamente, Sideral era parte de la herencia de mi abuelo, pero se sabía desde mucho antes que yo iba a tener el 97% de esa empresa. Se sabe, infelizmente están los documentos. Que no se haya sabido exactamente qué cosas iban a representar ese 97% no tiene nada que ver, porque tanto mi mamá como sus hermanos se hacían cada uno cargo de sus cosas años antes. Mi abuelo falleció en el año 2003, mi madre falleció en el 2006, y durante esos 3 años, ¿de qué crees que vivíamos? Cada uno, mi mamá y sus hermanos se hacían cargo de sus cosas desde mucho tiempo antes, y lo puede decir felizmente la albacea del testamento de mi abuelo, el señor Pinca Flint, que creo que también ha venido a declararlo. Uno no vende porcentajes de una herencia. Uno tiene que vender algo cuando está en registro público, si no, no tiene nada que vender. Tú vendiste el 50% de tus acciones a ella. Miguel es inocente y no tiene nada que ver en este proceso. Después de que su madre se entera de que él era gay, ya no volvieron a hacer las cosas iguales. Nunca lo aceptó como gay. No, ella nunca aceptó ese hecho. Ella prefería mandarlo lejos, a Argentina probablemente, porque ahí tenía una tía, ¿no? Una prima de Miriam, vivía allá, y eso sí, yo le mandaré lo justo para pagarle dónde vivir y que coma. Pero yo no le voy a estar dando dinero para que mantenga a estos maricones de... No existía relación mía con Liliana en ese momento, porque yo me vine a Israel y no me interesaba entablar ninguna relación romántica con nadie. Y has dicho que mi mamá no aceptaba esa relación, pero luego tú mismo has dicho que la única vez que mi mamá vio a Liliana fue esa vez que estaban entrando en el carro y que la vio. Y que efectivamente mi mamá, que se expresaba a veces groseramente, era incluso parte de su encanto, dijo, ay Eva, te está buscando una machona. Esas fueron las palabras que mi madre usó. No reprochándome, no hubo ningún conflicto después de eso, nunca más la volvió a ver, ni me volvió a preguntar por ella, ni nada. Efectivamente, ya que estamos tocando el tema, mi madre sí me preguntó si a mí, por mi hermano, por todo el problemón que teníamos con mi hermano, que para mi madre era un problema, evidentemente para mí no. Si yo, ay, seguro tú también eres lesbiana. Esas fueron las palabras con las que mi madre en algún momento me tocó el tema. Y yo, que realmente en ese momento ni siquiera, es más, era virgen, nunca había tenido una relación sexual ni con un hombre ni con una mujer, le dije, ay, man, no sé, pero si un día me gusta una chica te voy a decir, y si sigues fastidiando no te lo voy a decir. Porque ese era el tipo de trato que yo tenía con mi mamá. No el trato de, sí, no era un drama. En mi caso, mi orientación sexual no era un drama, porque ni siquiera la tenía del todo decidida. Por eso tanto Lucía como yo afirmamos que tú hacías que te recoja 3 o 4 cuadras de la casa. A los dos nos recogía. Nunca me recogía a mí sola. Nunca, siempre nos recogía a los dos juntos. ¿Qué tenías que ocultar? ¿Por qué te recogía tan lejos? Creo que Tú eso... cuando metías a Julio Moscol mientras mi madre dormía. Doctora, me vuelve a insultar y me voy a proceder. Yo creo que acá hay que... Efectivamente, tú nos contaste eso a Liliana, a mí, y luego se lo has dicho incluso a tus amigas españolas. Hay bastante gente que sabe eso, no solamente a Julio Moscol, sino a tu pareja anterior, a la pareja que tenías cuando mi mamá estaba viva, que era Jonathan. No recuerdo en este momento el apellido, pero puedes recordarlo tú probablemente, o sigas en contacto con él. Recuerdo perfectamente la vez que tú nos contaste a Tatiana, a Liliana y a mí, aparte se lo debes haber contado a otros amigos, que un día más subió y que casi te encuentra besándote o haciendo no sé qué con alguien arriba, porque solía subir con tus enamorados y que lo tuviste que esconder en el closet. Recuerdo incluso que ese comentario nos lo hiciste como broma, y en ese momento, claro, a todos nos dio risa, y fue como que, pucha, seguro fácil, y felizmente que no te encontró, porque hubiese sido horrible. Recuerdo perfectamente, no me lo estoy inventando. ¿Sabes? Solamente tú sabes a cuántos enamorados hiciste entrar a la casa antes de que mi mamá esté muerta. ¿Por qué esperas 7 años u 8 años? ¿Y por qué no declaraste? Doctora, ella ya tuvo su tiempo, ahora me toca contestar, me está interrumpiendo constantemente. Pero se acerca el micrófono a la cara. No me puedo sacar el micrófono de la cara. Sí, doctora, no voy a proceder con esta diligencia. No puedo proceder con esta diligencia.
¿Por qué no lo dijiste en 7 años? ¿Por qué recién lo dices ahora? ¿Por qué en este expediente no está estas manifestaciones? Las estás inventando. Por el mismo motivo que tú hablabas maravillas de mí al comienzo y decías la verdad. La personalidad de Ariel está bastante cambiada, bastante afectada, si consideramos el hecho de haber padecido bullying en el colegio, si consideramos el hecho de que el abuelo abiertamente mostraba su preferencia con mi hija Eva. Entonces son cosas que van minando, ¿no?, probablemente la personalidad, la formación de un chico, ¿no? Pero evidentemente odio hacia su hermana. Cambies tus declaraciones cada vez que te da la gana. Tú mismo dices que yo estaba desesperada, que incluso tú le pediste a nuestra tía Peggy que me calme porque yo estaba desesperada, que me desmayaba, lloraba y gritaba y no sabía qué hacer. Y esa fue mi reacción. No fue ahora como tú dices, estar parada y mirar desde el otro lado de la cama, más tirada en el piso. No fue así, Ariel. Sabes perfectamente que lamentablemente yo no tuve la frialdad que tuviste tú para en ese momento saber qué hacer, coger una almohada, hacer esto. Por eso yo te preguntaba, Ari, ¿qué hago? Gritando, o no te acuerdas de eso. Y efectivamente tú me dijiste que llame al seguro, tú me dijiste que llame a Nat, tú me decías qué hacer, y yo lo hacía como loca, gritando y llorando porque estaba histérica de ver a madre en el suelo. Pero como lo estás diciendo ahora, claro, parece que a mí no me interesaba. Yo estaba feliz de ver a mi madre y cuando sabes que no es así. Tú sabes bastante bien que no existe absolutamente nada. Por eso es que tu ropa ni siquiera estaba sucia. Que no le demos una mano abajo de mano significa que no me haya importado. Tu ropa ni siquiera estaba ensangrentada. No tenías ni siquiera una mancha de sangre. Cuando viste a tu madre ensangrentada, ni siquiera te acercaste a besarla y decirle adiós. Perdón, y el hecho de que tú te hayas bañado en sangre para que no se note que había manchas en tu cuarto, ¿eso te vuelve a ti mejor hijo? ¿Llenarte de sangre te vuelve mejor hijo? No he terminado. Ese mismo interés por el que tuviste cuando ya fallecida, ni siquiera le compraste una lápida. Ay, sí. Eso no lo hice porque era algo que quería hacer contigo, Ariel, porque era algo que yo pensé que mi madre hubiese querido que hagamos juntos. Pero yo estaba en la cárcel, entonces no podía hacerlo. Y adivina gracias a quién estaba en la cárcel. Obviamente, casi toda la ropa de mi madre, que creo que la tiene guardada hasta ahora, según aquellos que tenemos, te llevaste las 2 salas que estaban en la casa donde vivíamos, te llevaste todo el juego de dormitorio, duermes o dormías mientras vivías en Perú en la misma cama donde asesinaron a mi madre, en el mismo colchón, con la misma ropa de cama. Efectivamente, todo el juego de oficina, las 2 salas. El comedor fue lo único que dejaste, y lo recuerdo perfectamente. Prueba. Vamos a buscar a un Damiani que tiene tus cositas guardadas y lo voy a probar. La ropa de mi madre, tú ¿Te la llevaste o no te tiraste. llevaste? Déjame hablar, respeta. Sí, como tú me respetabas a mí, la misma actitud que tienes no puedo ahorita, respetar a un mentiroso que habla asesino, no puedo respetarte cuando hay mensajes tuyos porque eres un profesional. No puedo respetarte. No te puedo respetar. Ahora que tú has asesinado a mi madre, no te puedo respetar. Esa va a ser la audiencia. Usted deje hablar. O sea, tiene que dejar hablar. ¿Eh? Suspendemos la audiencia. El señor va a viajar. Termine de hablar, señor, lo vamos a escuchar. Usted está. Yo terminé, doctor. Gracias. Absolutamente, alrededor de 10 oportunidades te he recibido llorando, pidiéndome cada vez más cosas. Y en el momento en que me di cuenta que realmente me tocabas de nervios, es que le pedí a Liliana y tú a Augusto Miani, tu pareja en ese momento, que ellos se hagan cargo de la división y de ser el nexo entre nosotros, que no podíamos más, tú y yo. Incluso recuerdo en agosto de 2007, por tu cumpleaños, haberte llevado una cocina, que ahora lo has negado a los magistrados. Liliana y yo fuimos, y yo te dije una cocina que me pareció la más linda, la llevé también para acercarme a ti después de que regresé el famoso viaje a Argentina, y dijiste que no te gustaba y que le ibas a cambiar y que te dimos el recibo. Seguro tampoco recuerdas eso. Este expediente está lleno de mentiras tuyas y de contradicciones. Por eso que estuviste presa más de 3 años. No tengo nada más que decir. El móvil del asesinato por lucro se basa en la siguiente secuencia. El padre de Miriam rectificó su herencia, que en un principio iba en gran proporción de patrimonio a Miriam, tras el intento de asesinato de su hija Miriam y su mujer Clorinda Salleres contra él, para que esta herencia fuera transferida mejor a su nieta al cumplir 18 años, con la condición de que su madre Miriam cuidara de ella hasta entonces. Ariel no obtuvo en ningún momento confianza por parte de su abuelo millonario, cuya preferida era su nieta al dejar su herencia.
como castigo a su hija Miriam. Tampoco obtenía cariño directo de su madre, que se mostraba homofóbica, no aceptando su condición sexual. El padre ausente no era tampoco cercano a su hijo. Hallándose en este despertar sexual y de la conciencia, optó por la decisión funesta de dar muerte a su madre para paliar que el control de la herencia fuera a parar totalmente a su hermana, planeando con el sicario el objetivo de acusar a su hermana posteriormente para tener en ese momento el control de las empresas, con lo que no quedaba fuera de la herencia, y obtenía así su pequeña venganza de familiares que nunca le mostraron gran cariño. Lo que se está viendo en pantalla es un santuario hallado en una de las dependencias de la víctima, que demuestra una fuerte personalidad creyente en el esoterismo. Miriam había mantenido una relación amorosa con el abogado de la familia, Pinchas Flint, mantenida oculta debido a que él tenía una mujer con la que llevaba una relación de antes. Parece ser que él decidió terminar con esa relación de amantes anónimos, pero Miriam, persona de fuerte personalidad, no estaba dispuesta, así como tampoco renunciar a la herencia de su abuelo. De ahí estos artificios de vertientes alternativas. Las preguntas que surgen ahora son: ¿tenía Miriam en su mente manipuladora otra intención que no fuera amorosa con el abogado que llevaba el testamento de su padre para lograr revertir de alguna manera la rectificación de su padre en el control de la herencia a su hija Eva? ¿Le estuvo utilizando en algún momento? ¿Quería Miriam, al cumplir su hija Eva, 18 años, mayoría de edad, tomar el control total de la herencia de su padre, que no había podido disfrutar, arrebatándoselo con el abogado de su parte en un consenso de que su hija firmara unos papeles para que ese control de patrimonio que adquiría lo repartiera entre hermanos a partes iguales, cuando realmente ella temporalmente hacía de intermediaria como madre para repartir ese patrimonio, pero no pensaba hacerlo en el fondo? Miriam era una mujer arrolladora, de fuertes opiniones, con mucha fuerza vital, gran amante de controlar los negocios familiares, que a raíz de la ruptura con el padre de sus hijos había mantenido numerosas relaciones con variados hombres poderosos, debido al nivel de clase alta que mantenía desde que nació. Eso pudo haberla llevado a la muerte por otro camino. Quizás un amante despechado urdió algún plan en solitario, o quizás en conjunto con uno de sus hijos, o bien los dos hijos. Tal vez Miriam en el fondo no era una persona muy querida por casi ninguna persona. Tal vez fuera una persona que descuidó el cariño demostrable hacia sus hijos, hacia la gente, hacia su padre, queriendo imponer sus propias reglas vitales, distorsionadas de lo que es un comportamiento de ser humano admirable. Se rumorea en pocos círculos que incluso el precio del poder, el poder del dinero que todo lo corrompe, se manchó con las mafias judías que ajustaron cuentas personales a los años con la víctima, arrastradas de antes por su padre en una Europa decadente donde su padre nació en el pasado, adquiriendo la fortuna. Lo que aconteció y acontece puede que no sea más que la consecuencia de cómo el dinero, un mero papel que permite hacer y adelantar en tiempo servicios, intoxica las mentes y los corazones humanos hasta el punto de evadirles de la realidad más simple existente, que no es otra que la de que en el fondo no somos más que un grano de arena en un desierto prácticamente infinito llamado universo, donde el dinero nada puede hacer, pero sí el amor profesado de un padre a su hija, una hija correspondida a su padre y una descendencia de dos hijos educados desde valores morales que hubieran compartido con los demás, el resto de los que les rodean, esa verdad indiscutible, esa verdad de la verdadera felicidad.